Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estamos. Oh, está malo esto. Está como raro el ángulo. Vamos a arreglarlo aquí. Hola chiquillas, ¿cómo están? Estamos aquí excepcionalmente en este día viernes. Porque el miércoles fue feriado y yo estuve ahí en descanso. Descanso y no desconexión. No me gusta decir desconexión porque desconexión es como que uno no hace nada. Entonces, no, conexión con otras cosas, así prefiero decir. Con otros intereses, con otros temas, ¿cierto? Vamos a rectificar cómo están los comentarios. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la vida? Espero que todo bien. Hoy día vamos a hablar de un tema que a mucha gente le interesa, porque es un tema bien difundido y masivo para la danza oriental, ¿no? Como es algo muy... como podríamos decir que es una de las cosas de los formatos musicales más visibles de la danza oriental, ¿cierto? Ay, ¿está pegado esto o no? ¿Aló? ¿Me ven? Me ven, no sé. No sé. Hola, Nati, ¿me ves? Como que se queda pegado esto. Está raro. Se queda pegado. Igual el internet estaba súper raro en la mañana. Tuve una reunión y no se pegaba, primera vez. Súper raro. Bueno, confiemos que... Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Oye, tengo una espinilla ahí, me perturba. Pero bueno, hay que luchar contra las vanidades, ¿o no? Porque es parte de la vida, mi piel se está expresando. Algo quiere decir. Hola Julia, ¿cómo estás? Bueno, entonces, hoy día vamos a hablar de un tema, como decíamos, que es un tema muy visible, conocido. Es algo que se maneja incluso como nombre. Es algo que está presente en la mente, en el imaginario de las bailarinas de danza oriental. En el repertorio incluso, porque se trata del Mejans, o Megans, o Mejans, hay mil maneras de decirlo. Pero es lo mismo, ¿cierto? Es algo que se maneja como que todo el mundo usa, que, que es parte como del entrenamiento cotidiano prácticamente de las bailarinas en clase o donde sea, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿saben bien de qué se trata, a qué apela, cuál es el origen, cuál ha sido su evolución? ¿Qué características tiene? ¿Cuándo se originó? ¿Cuál fue el primero? Etcétera, 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 y todos los etcéteras. Eso es lo que me gustaría que conversáramos hoy, porque siempre en estos live lo que hacemos es eso, tratar de ir dilucidando temas, cosas, secretos, para que entendamos mejor nuestra danza, para que aprovechemos los elementos, ¿cierto? Siento que me sigo quedando pegada, a veces me quedo así. Bueno, si me quedo pegada y vuelvo, díganme, ¿ya? Porque como que a veces ahora veo que mis palabras están desfasadas. O sea, yo digo desfasadas y como que se ve después. Ya, pero bueno, confiemos en la señal. Que se retomará. Filo. Tranquilidad. Ya. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar con este tema? Voy a decir algunas cosas. Tengo mi torpedo aquí, como siempre, para ir ayudándome. ¿Por dónde empezar? Así se pasaba ayer con Zoom, quedaba pegada, así. Está raro, ¿eh? Está rara la cosa. Sí, quizá el fin de año, que la gente anda usando mucho internet, no sé. Puede ser. La tormenta solar, no sé. No sé. O a veces pasa que Facebook anda medio lento, anda medio como raro, como medio pegado ahí, ¿cierto? Así que, ya, pero si me están escuchando, está todo bien. No nos estresemos. Ya, se ve súper, ya, qué bueno. Como que yo me siento pegada, nunca me había pasado, pero bueno, ya. Bueno, entonces, chiquillas,
¿Por dónde empezar con este tema? Voy a decir algunas cosas que me parece importante enfatizar, ponerles ahí para empezar el tema. ¿Cómo qué? ¡Chuchuchuchun! Redoble de tambores. El formato del Mejans no es tan antiguo. Como que uno habla de música árabe, habla de danza oriental, habla de Egipto, no sé, y piensa que todo es ¡buah! Súper milenario, súper antiguo, súper tradicional, ¿sí o no? Hola Nachira, ¿cómo estás? Qué linda. ¿Cierto? Uno piensa que hay mucha tradición, muchos años, mucho tiempo en todo. Bueno, resulta que el Mejans no es tan antiguo, para nada. Para nada. Para nada. No, para nada. Podríamos decir que casi tiene menos de 50 años. Menos de 50 años. Eso no es nada para un desarrollo artístico cultural está en pañales, ¿cierto? Considerando que hay tradiciones, hay algunas manifestaciones culturales que tienen mínimo 100 años, ¿cierto? En este caso no es tan así. No es tan así. Eso por una parte. Segundo, vamos a ir respondiendo todas estas cosas que las vamos a ir explicando, todas estas cosas que les estoy diciendo. Cualquier cosa, como siempre me dicen, cualquier duda, cualquier comentario. Hola Judith, ¿cómo estás? Segundo, esa es la primera cosa que dije entonces. El Mejans no es tan antiguo, no tiene nada de milenario. Segundo, responde a una necesidad, a un contexto específico, ¿cierto? Que es lo escénico. Y tiene que ver con la proliferación de los cabarets, por una parte, la proliferación de espacios donde la danza oriental se mostraba, ¿cierto? Obviamente los casinos existían antes, pero en esos espacios, en la época de oro sobre todo, los cantantes también eran famosos. Entonces había una especie como de alianza entre bailarinas y músicos y cantantes, en que los dos eran famosos, ¿cierto? Farida al Atrach es un ejemplo, Abdel Halim Hafiz, todas las mujeres, las mujeres cantantes de la época de oro también, ¿sí? Entonces, si bien eso existía, en este caso, cuando surge el Mejans, sucede que hay un contexto en que hay una proliferación de los espacios donde se presenta la danza oriental ligada a lo escénico, a la entretención, ¿cierto? Y esa proliferación de esos espacios no es solamente en Egipto o el Líbano, sino que también es en Occidente. ¿Se acuerdan cuando tuvimos el live sobre los cabarets en Estados Unidos, algunos en Estados Unidos y en Inglaterra? Bueno, ahí también hay otra razón, ¿cierto? Como que esta música empieza a ser parte de un mercado, de una movida ligada a la danza oriental que está como efervesciendo ahí. Hay algo que nuevo que nace, que no es tan solo local, no es tan solo como ligado a una clase social, sino que traspasa las fronteras de todo tipo. Es podríamos decir, hasta fenómeno, ¿cierto? Eso hace que aumenten las bandas, hay más trabajo para los músicos, aumentan las bandas, y todas las bandas, las orquestas empiezan a tocar este tipo de música y a crearlo. Muy importante, ¿sí? Hola, hola a todas las que van llegando. Hola, 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 gracias por estar aquí. Estamos hablando del Mejans. Estoy diciendo cosas importantes como para establecer al principio, ¿cierto? Dijimos que no es tan antiguo ni milenario, que nace producto de una necesidad concreta, de un momento específico, de un contexto en que se genera una movida muy de proliferación de la danza oriental como espectáculo, tanto en los países árabes como afuera, como en Occidente, ¿cierto? E incluso esos espacios no son solamente los casinos o los lugares de entretención, los cabarets, ¿cierto? Los nightclubs, sino que también son otros espacios nuevos que aparecen, ¿como qué? Como la televisión. Ahí tenemos un ejemplo, bueno, vamos a nombrarla mucho a ella. ¿A quién voy a nombrar ahora? La vamos a nombrar mucho porque tiene mucho que ver con toda esta historia. En un ejemplo súper concreto es el programa que tenía en la televisión Nasha Fuad. Imagínense, ustedes, bailarinas, tienen que montar un espectáculo todas las semanas de una hora. Y tienen que, por supuesto, innovar, mostrar cosas nuevas. O sea, es posible recurrir a todo lo tradicional, ¿cierto? Al folclore, a la tradición. Pero llega un momento en que es interesante también mostrar algo nuevo, ¿cierto?
Entonces, todo este contexto hace que este formato musical se desarrolle tanto por todas estas cosas que estamos diciendo. Lo vamos a detallar en un momento más, ¿cierto? Estamos diciendo cosas por ahora como algunas máximas así, como que determinan o describen el proceso, el origen y la evolución del jazz. ¿Qué otra cosa? También podemos decir que el Mejans, podríamos decir Megans, es un formato musical. ¿No? Hay gente que le dice que es un estilo. Yo no le llamaría estilo, porque estilo tiene una persona para componer un Mejans, ¿cierto? Hay músicos que tienen cierto estilo, para mí el estilo es más personal, es un sello personal. Yo le llamaría un formato, ¿por qué? Porque tiene características y tiene elementos fijos que pueden cambiar su orden, se mezclan, ¿cierto? El orden de los factores no altera el producto, como se dice. Es como lo único que me acuerdo de matemática del colegio. Pero aquí pasa un poco eso, ¿sí? Hay ciertas características, elementos fijos que se van trabajando, que se van jugando y que se van mezclando para que surja este formato con un sello personal de cada músico que lo crea. Algo así, ¿cierto? Vamos a hablar después cuáles son esos elementos. Quiero que me compartan, que comenten, ¿ya? Que me digan ustedes, que lo hagamos aquí conversado. ¿Cuáles serían, para que lo vayan pensando desde ahora, cuáles serían esos elementos que componen el Mejans? Elementos que son fijos y que van cambiando de orden o se estructuran o se mezclan de manera diversa para que surja algo específico, ¿cierto? Esa es la pregunta, la vamos a responder después. ¿Qué más podemos decir? Yo leí un artículo donde decían que el término para la entrada de la bailarina viene de mise-en-scène. Ah, y que el término de Megans vino después. Ah, sí. Ya, vamos, una vez que termine de decir estas máximas, vamos a hablar de los orígenes de la palabra. Porque hay como 3 versiones. Yo me quedo con 2, que son las que vamos a explicar. ¿Sí? Me quedo con 2 versiones para explicar el origen del término. Lo único que puedo decir es que en rigor, Megans no es una palabra nativa, no es una palabra árabe que significa algo. No. Es una... No quiero decir mala, pero es una tergiversación de pronunciación de una palabra de otro idioma. Algo así, podríamos decir. ¿Sí? Es una... Son... desde el idioma árabe se pronuncia tergiversadamente una palabra de otro idioma. Eso es en rigor. No es que Megans signifique algo literalmente. No. Y mise-en-scène, yo no sé hablar francés. No sé hablar francés, pero no me sale bien. Mise-en-scène sería una de las versiones, una de las palabras que es la tergiversada, digamos. Hay otra. Ménage. Vamos a hablar de esas 2, ¿sí? Ahí vamos a decir. A raíz de lo que están comentando ustedes, voy a decir otra máxima más. Y es la siguiente. Así como el formato musical mismo, es decir, el primer Megans, no es antiguo para nada, de hecho tiene una fecha de inicio que es un año antes de que yo naciera. Yo nací en 1977. Y el primer Mejans es de 1976. Menos de 50 años. 45 años. Va a cumplir 50, wow. Hay que hacer algo para celebrar los 50 años del Mejans. Bueno, si bien el Mejans no es antiguo, el uso de este término para denominarlo es más nuevo todavía. O sea, entre 1976 y 1990, incluso podríamos decir, todavía no era un término masivo, para nada. Oh my God. Ahí vamos a tener que nombrar a alguien muy importante para esto, de quién vamos a hacer un live, porque es una mujer, una bailarina muy importante, ya vamos a hablar de ella. Hola Marce, está tranqui, no empezamos a tantos, empezamos a las 2:30, pero todavía no detallo nada de lo que vamos a hablar hoy de este tema. ¿Sí? Me encanta que me comenten como siempre, sobre todo de este tema, que yo creo que ustedes manejan información, tienen versiones, tienen sus profesoras, quizás le han dicho cosas, conocen versiones sobre el origen, así que comenten, compartan, para que como siempre lo hagamos una conversación.
Ya, entonces, lo último que dijimos fue que si bien el Megans como formato musical no es tan antiguo, 1976, la palabra para denominarlo es más nueva todavía. O sea, en los años 80, mediados de los 80, fines de los 80, todavía no era una palabra masificada entre los músicos para denominar a este formato. Todavía en el Líbano, por ejemplo, incluso en Egipto, entre los músicos de Egipto, había algunos que decían que Megans, ¿qué es eso? No, eso no sé qué es eso. Le decían introducción, obertura, música de presentación, rutina, rutina de bailarina y otras. De hecho, hasta el día de hoy hay músicos que todavía como que dicen, pero ¿qué? Megans, eso no existe. Esa palabra no existe. Esa palabra no es árabe. No significa nada. Y hay otros que dicen, ¿cómo que no? Esa es la palabra que se usó para denominar este formato. Bueno, no se confundan, lo importante es que entendamos a lo que nos estamos refiriendo, ¿sí? Hoy sí, yo siento que desde más o menos como mediados del 90, la palabra ya se desarrolló mucho más, se estableció, o sea, si bien hay una cierta como discrepancia respecto a de si es precisa o no, se usa. Hoy sí se usa mucho más y es de dominio masivo en el contexto de la danza oriental, ¿sí? Antes no, yo de hecho le dije rutina durante mucho tiempo. Hasta que empecé a cachar que todo el mundo le decía Megans y que los talleres se llamaban Megans y como que yo conocía el término, pero precisamente yo tuve vínculo con músicos y personas en que no les gustaba el término. Entonces fui influenciada por ello y no lo nombraba así, ¿sí? Por ejemplo, Joseph Ramsey le decía rutina, por ejemplo, y lo decía en inglés. Usaba muchas palabras para referirse a este formato, pero en inglés. No decía esta palabra específicamente, ¿sí? Pero estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En rigor. Vamos a tener que ir un poquito atrás, ¿cierto? Hola Rosita, ¿cómo estás? Vamos a tener que ir un poquito atrás. ¿Qué se bailaba antes? ¿Qué bailaban las bailarinas? Díganme ustedes. A ver, comenten. ¿Qué bailaban las bailarinas antes del Megans? ¿Qué se bailaba en un show, en un cabaret, en un casino? Hola Cristina. ¿Tanto tiempo, Cristina? ¿Cómo estás? No te había visto por aquí. A lo mejor pudieron porque hoy día es viernes. Hoy día estamos excepcionalmente viernes porque el miércoles fue feriado. Entonces yo descansé. Cuéntenme, ¿qué bailaban antes? En la época de oro, por ejemplo, en las películas de época de oro, en los casinos estos. ¿Qué se bailaba? Ya lo dijimos, ¿cierto? Lo adelantamos. Se bailaba música de cantantes específicos, que también eran famosos, y eran canciones, es decir, tenían letra. Era importante la letra, ¿cierto? Ahí tenemos un montón de ejemplos, ¿cierto? De Farid El-Atrash mismo tenemos un montón de canciones que se hicieron súper famosas, que después tuvieron también versiones instrumentales, ¿cierto? Sin voz. Cantante y orquesta. Eso. En el fondo, antes no podríamos decir que no había específicamente una música para bailar, sino que esta movida que surgió, que se desarrolló en la música, en estos cantantes de la época de oro, que también empezaron a crear cosas nuevas, ¿cierto? Esos mismos cantantes estaban desarrollando esto nuevo que las bailarinas lo tomaban para interpretarlo y se combinaba con el cine y se generaba toda esta fórmula maravillosa que le da vida a la época de oro, ¿cierto? Ya, ¿cuál es la característica específica del Megans? Que es para bailar. Fue pensado para bailar, fue pensado para que la bailarina se luzca, fue pensado para desarrollar distintos momentos y exponer incluso distintos contextos de lo tradicional en una misma canción. Porque si se fijan, el Megans igual tiene momentos místicos, le vamos a decir así, momentos místicos, solemnes, introspectivos, en el Taksim, por ejemplo. Tiene momentos folclóricos, o pachangueros, ¿cierto? Pachanguero, ¿me entienden la extranjera cuando digo pachanguero? Como movidito, alegre, ¿cierto? Como de fiesta, fiestero. Porque hay ritmos populares, hay ritmos folclóricos, ¿cierto? Puede tener momentos muy elegantes, hay meyans que tienen samay. O cuando hay Masmudi Kibir, también se genera una
El Saidi también, obvio, como momento folclórico. En los meyans libaneses, en vez de Saidi hay Dabke, obvio. Hay otros meyans que tienen Jalili. Hoy se usa que los meyans también tienen Kaulilla, por ejemplo. Entonces, eso es parte también de todo este despliegue. Hay un momento fogoso de destreza, fogoso digo yo, porque es como de energía muy de fuego, ¿cierto? Y de destreza, que es el solo de tabla, que eso se agregó después, al final, ¿cierto? Generalmente al final. Hay un momento como cuando los artistas salen en el circo a saludar, ¿ven? Que es como este momento de la cortina, se le llama, que es la cortina de presentación, la entrada, que generalmente se repite al final y que se le llama finale también. Entonces, si se fijan, el Megans en sí mismo contiene muchas cosas, muchas alusiones, así le llamo yo, muchas alusiones o guiños, como que te recuerda, te trae, te presenta distintos momentos y contextos de la música árabe en general, que representa distintos estados emocionales a la vez. Eso me gusta mucho del Meyans, porque si bien yo puedo hacer el Meyans súper técnico y de destreza y girar y hacer muchas cosas muy maravillosas, igual siempre hay un momento en que la energía cambia. Siempre hay un momento en que cambia, ya sea porque hay un momento de baladi, un taksim de acordeón, o un taksim de nai, que es más suavecito, o hay un samay, o hay rumba masri, que apela a algo elegantón también, ¿sí? Eso a mí me gusta mucho del Megans, y las invito a descubrirlo, como a bailarlo no solamente desde lo técnico, desde los pasos, y desde la destreza de estar conectada con esta música, sino que también desde los cambios de energía, de emoción, que para el mundo árabe es lo más importante. ¿Cuándo les gusta mucho una bailarina? ¿Cuándo hace eso? Que por esa razón, las bailarinas más famosas que bailaban Megans, que son las de la segunda camada, que digo yo, no de la época de oro, porque en la época de oro bailaban otras, igual bailaban unas piezas instrumentales que empezaron a surgir, pero no tenían este formato del Megans ya más pensado y elaborado, que eso surge el 76, ¿cierto? Por lo tanto, las que bailan más Megans son las de la segunda camada, es decir, Nasha Fuad, Fifi Abdo, Suher Saki y toda esa gente, todas esas mujeres, ¿cierto? Y ellas, ¿por qué eran tan aplaudidas, aclamadas, amadas? Y no sé si saben que en ese tiempo también, en los años 70, fines de los 70, 80 sobre todo, surgió una cosa muy interesante que eran los conciertos bailados. Que estaba la orquesta de la bailarina, que tocaba 1 hora, 1 hora y media, o 2, y la bailarina, bueno, no, la bailarina no bailaba las 2 horas, pero bailaba 1 por lo menos. Por eso se llamaba así, como conciertos bailados. Y en esos conciertos bailados, claro, había música popular, había canciones de la época de oro, es decir, clásicos, ¿cierto? Que en ese momento se empezaron a hacer como más instrumentales también, ¿sí? Y también siempre, generalmente, todo el show empezaba con un Megans, que además era personalizado. Es decir, no solamente el Megans era para bailar y estaba pensado para eso, sino que incluso estaba pensado para una bailarina en especial. O sea, eso es como que volvió, yo siento. Y volvió no solamente en las bailarinas egipcias, sino que muchas bailarinas están encargando su Megans, tiene su Megans que dice su nombre. No puedo dejar de mencionar aquí el Megans que tiene Daniela Acevedo de Chillán. Le mandamos un saludo a la Dani. Que tiene su Megans que dice Daniela, me encanta. Y generalmente cuando uno encarga un Megans, que ahora se puede, y tampoco, es como un traje. Te sale como un traje bueno, como un traje de diseñadora. Cuando tú lo encargas, tú puedes obviamente intervenir en la creación, o sea, en opinar y decir qué es lo que quieres que tenga ese Megans. Qué momentos musicales, el orden, lo que hablábamos antes. Cómo vamos a ordenar y hacer la mezcla de todos los elementos que lo componen. ¿Qué momento popular quiero que tenga? ¿Que aluda a qué? ¿A algo específico? ¿Al Saidi, al Baladi, al Dabke?
Dani con ese Megans ganó el Miss Valley Dancer. Sí, sí, vos. Y lo usa un montón, lo usa en Egipto también. Sí, es muy bueno, me encanta. Yo tengo mis canciones, ¿ah? ¿Sabían? Pero no son Megans. Sí, fíjense, yo tengo mis canciones. Mi maestro me las hizo, mi profesor, amigo. Sí, Mohamed El Sayed hizo un disco con la colaboración de músicos egipcios en que varias de sus alumnas del mundo tuvimos como... participamos en la creación de algunas canciones. Varias de ellas, de mis compañeras, digamos, compañeras colegas. Varias de ellas tienen Megans, también hay solos de tabla. Pero yo tengo una canción para Hiro y una canción para Gawasi. La canción para Gawasi se llama Zumbat y la canción para Hiro se llama Harai, que es un juego de palabras entre flor, que es una manera de decir flor en árabe, y mi apellido, obviamente. Y que para mí, cuando me preguntaron, yo dije que el Hiro era eso, como florecer. ¿Qué les parece? ¿Viste? Que tengo secretos guardados. Bueno, pero no tengo Megans, así que... Pero tengo esas dos. Y eso es un disco, Es un disco de Mohamed. Es bien bueno, tiene hartas cosas, bien entretenidas. Bueno, volvamos al Megans. Y entonces, vamos a ir al origen ya, específicamente. Corría la década del 70, mediados del 70, estaban pasando muchas cosas. ¿Qué estaba pasando en Egipto y en el medio de la danza oriental en Egipto? ¿Qué estaba pasando en mediados de los 70? Estaban surgiendo cosas nuevas, como la televisión, como los conciertos bailados. Estaban surgiendo nuevas posibilidades de lo escénico, de presentación, nuevas oportunidades de negocio incluso. Si bien las bailarinas de la época de oro viajaron a bailar a algunos lugares, en los años 70, que además los vuelos y los viajes eran más factibles, pasó que las bailarinas de danza oriental en Egipto viajaron mucho a Occidente, Estados Unidos. O sea, Mona Said, por ejemplo, fue súper famosa en Londres, bailando en los nightclubs de Londres. Y otra bailarina, Najwa Fuad, por ejemplo, bailaba mucho en fiestas privadas de mandatarios árabes de otros, y mandatarios de otros lugares también. Entonces, y ya hubo esta proliferación de nightclubs también, ¿cierto? Entonces, si hay más espacios donde bailar, hay más bailarinas bailando. Si hay más bailarinas bailando, hay más competencias. Hay más competencia, ¿qué necesito? Tener un sello personal, mostrar algo nuevo. Decir, mira, esta soy yo y te hago esto. En ese contexto, Najwa Fuad, que es ella y nadie más que ella, tuvo la visión de decir, necesitamos una música especial para bailar. Basta de andar mezclando o de ir pegando un saidi, un baladi, una cosa más tradicional como un samai, por ejemplo. Después algo que de Reda, por ejemplo. Después bailar con velo, alguna canción antigua de la época de oro. No, necesitamos una música específica. Y esa música específica tienen que hacerla músicos, pero con nuestros aportes y con nuestras ideas, por ser bailarinas, porque nosotros la vamos a bailar. Muy visionaria. Igual Najwa Fuad tenía un coreógrafo que era lo hablamos de él. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Najwa Fuad? Ya, hablamos de él. Y él tenía muchas ideas sacadas de Broadway y de otros lugares. Entonces esta idea de la cortina y de ta, para pa pum, para pa pa, ta 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 pa pa. Es muy de eso, como de musical, ¿o no? Entonces obviamente eso influenció un poco este formato cada vez más empezó a haber más fanfarria y más chupurum pum pum pam pam, chum pum pan, yo le digo a chum pum pan. Chum pum pan es como el chan, chum pum 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 pan del inicio de los Megans, ¿cierto? Esta cosa que obviamente no es cualquier canción, o sea, tiene esta solemnidad como de preparar algo muy impresionante que va a pasar, ¿cierto? Y esa idea, esa manera de presentar esto para que fuera bailado de verdad fue de Najwa Fuad. ¿Y a quién le pidió esta primera creación musical para ser interpretada bailando? Nada más, ni nada menos que a Mohamed Abdel Wahab. ¡Ah! El mismísimo Dinta Omri, estamos hablando. Ya. Sí, po, así de cuático. Hay que decir, Mohamed Abdel Wahab dio una entrevista y dijo que al principio él dudó. Dijo,
pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué van a saber las bailarinas de música? Que él pensó eso. Después se dio cuenta de que no era que las bailarinas hicieran música, sino que las bailarinas podían aportar respecto a lo que querían transmitir en la atmósfera para ser bailadas. ¿Qué querían transmitir? Y los músicos podían traducir eso con distintos momentos. Y empezó a surgir algo muy bonito que se traduce en el que podríamos decir que es el primer Mejans, que es Ammar 14, de Mohammed Abdel Wahab, creado, compuesto para Nashofada. Muchas son para Nashofada, porque a ella se le ocurrió, entonces muchas son para ella. Y otras son para Sujersaki y otras son para Fifi. Pero las de Fifi siempre tienen una cosa más baladí. Siempre, obviamente, porque ella representaba mucho eso. Entonces, no se olviden, yo creo que parte de la malla curricular de su formación y aprendizaje de danza oriental es bailar Ammar 14, o conocerla, o estudiarla, o desglosarla alguna vez. Ahí se las dejo. Está en Spotify, obviamente. Bueno, si vieron las imágenes que usé para recordarles del live de hoy, usé una imagen de un disco, bueno, dos. Una de ellas, el disco se llama Ammar 14. ¡Pum! Y en ese disco está Ammar 14, esta canción remasterizada, suena maravilloso, está dividida en 3 partes además, así que ahí está en Spotify. Y ese disco ese disco entero forma parte de una colección que creó alguien de quien vamos a hablar y vamos a hacer un live, porque creo que es muy importante reconocerla, que es Yalila Zamora. ¿La conocen? Díganme, a ver. Mientras tanto voy a buscar algo aquí que no lo busqué. ¿Conocen a Yalila Zamora? Díganme. Hablen, están muy calladas. Están muy calladas. Díganme si les suena algo. Yalila, el nombre Yalila. No sé si Yalila Zamora, pero Yalila solo. ¿Les suena? ¿Sí o no? ¿Dónde está la galería? Aquí. Sí, la conozco, muy bien. Ya. Yalila hizo algo muy importante. Ella creó una colección de discos gestionando orquestas para eso, que hicieron versiones de canciones muy antiguas, importantes para la historia de la música de la danza oriental. ¿Sí? Y esa es la colección Yalila's Raksharki, que también pueden encontrar en Spotify. Ammar 14 pertenece a esa colección. Hay otras más. De hecho, si hablamos de Megans, Rutina, etcétera, hay que recordar a Yalila Zamora y su aporte y estos discos. Así que no hay excusa, chiquillas, para retomar esta tradición en el fondo, para conocer esta historia, para interpretarla en algún momento, porque ahí está. Suena muy bonito y está en Spotify. Así que vamos a hacer un live sobre Yalila. Creo que es importante. En enero creo que vamos a hablar de mujeres. Vamos a hacer hablar de mujeres que marcaron hitos importantes para la danza oriental. Por distintas razones. ¿Sí? Muy bien. La Banachiro lo tiene en su playlist. Sí, es súper importante. Sobre todo a las profes, yo les recomiendo esa música. Es muy interesante. Y una la escucha y no parece que es de los 80. No, parece de ahora. Hay otras más, muchas más. O sea, en esos discos pueden encontrar muchas otras rutinas. Después les voy a nombrar varias. Les voy a dar una fuente también ahí para que busquen más. Y vamos a hacer un juego. A ver cuántas rutinas conocen. Megans, perdón, yo les digo rutina, les sigo diciendo rutinas. Soy viejita. Ya. Ahora, decíamos, el formato musical entonces es de 1976, surge por todo este contexto que estaba ocurriendo. Nashofada se le ocurre, le pide a Mohammed Abdel Wahab, él duda, pero después dice ya bueno, y después sale algo hermoso. Y Mohammed dice, ya, sigamos. Y otros músicos empiezan a decir, uy, qué interesante, hagamos esto. No solamente porque puede ser una oportunidad de negocio, sino que además porque es muy bonito que nazca algo nuevo como música, ¿cierto? Además, que nazca algo nuevo como esto, que tiene tantas aristas, que permite expresar emociones también, que permite reunir en una canción, en un tema, tanta emoción y tanto contexto. Yo creo que eso es muy bonito. Los Megans igual al principio duraban 10, 12, 15 minutos, chiquillas. Después eso se fue achicando,
por la extensión de los espectáculos, por la muestra de alumnas, por los concursos, porque el contexto, el medio pidió que necesitó que eso fuera más corto, pero al principio era más largo, mucho más largo. A mí me gusta bailar eso, ay, largo. Hay una Megans que me encanta, podría decir que es mi favorito, lo fue. Ahora me estoy reencontrando con unos que no puedo creer que me están gustando. En un momento los odié, pero porque soy Grinch con lo que está de moda. Siempre he sido muy Grinch con lo que está de moda, no me gusta lo de moda. De pesado. Pero ahora estoy mirando, revisitando ciertas cosas que estuvieron de moda cuando yo empecé a bailar. Y ahora me gusta, como Tales of the Sahara. Cuenta historias del Sahara. ¡Me encanta! Aparte me acuerdo cuando estaba en Brasil, recién, fui a un café y justo era el café de Lulu Savonji. Fue casi casualidad que, bueno, no, yo busqué un café donde se bailara. Y después caché que era el café ligado a la escuela de Lulu Savonji. Y bailaron otras niñas. Y sale al final Lulu Savonji bailando Tales of the Sahara. Ahí al ladito mío. Con un velo. ¡Oh! ¡Me morí! Me acuerdo, se me pararon los pelos. Muy, muy emocionante. No, nunca había sentido eso. Bailando esto, bailando danzas de Oriente. Nunca lo había sentido con algo que no fuera folclórico ni étnico. Se me pararon los pelos. Muy heavy. Y claro, me encantó que Lulu lo bailara, pero después como que Tales of the Sahara se chacrió, todo el mundo la bailaba y como que la odié. Y ahora la amo, otra vez. La quiero bailar. Quiero bailarla. Bueno, hagan ese ejercicio de empezar a conocer, a encontrarse con estos megas antiguos, de revisitarlos, porque de verdad es un estudio y un trabajo que les puede permitir enfrentarse mejor a los megans actuales. ¿Sí? La Nati dice que no es muy de megans. ¿Te gustan los menos conocidos? Claro. Oh, ese fue el primer megans que bailé con orquesta. ¡Ah! Es que aparte está bueno, Marcio, ¿no? Tiene unos cambios hermosos. Es como prendidita además. A mí esos megans que tienen como un malfuf bien suavecito, como que no. A mí me gusta como enchufadito. Ustedes saben, vamos a hablar de esto en un momento más. Los elementos del megans, los elementos, partes musicales del megans. Todo el mundo cree, entrada, malfuf. No, necesariamente. No se lo aprendan de memoria, no lo repitan como loras. Escuchen. Hay megans que parten con ayu. A mí me gustan los megans que parten con ayu. Porque como que te prende el tiro. Es como va mi personalidad. Ya, vamos a ir ahora al origen del término. Aquí necesito torpedo, ¿eh? Porque hay palabras que no me voy a acordar. Los de las Belly Dance Superstar. Sí. Buen punto. Ya. Fíjense que hay muchas orquestas de Estados Unidos, pero en el fondo son orquestas de Estados Unidos, son discos producidos en Estados Unidos, con gente que vive en Estados Unidos, pero en rigor es gente árabe, son músicos árabes, que son migrantes. Y esa es música muy valiosa, y eso existe desde los años 80, incluso diría fines de los 70. Otra vez, ¿se acuerdan cuando hablamos en un live sobre los cabarets en Estados Unidos y en Inglaterra? Bueno, ahí está. ¿Se acuerdan que hablábamos que, por ejemplo, la dueña del cabaret era de Armenia? Había bailarinas griegas, egipcias, libanesas, gringas, y la orquesta era egipcia, por ejemplo. O la orquesta tenía algunos egipcios y algunos nativos, como inmigrantes que vivían en Estados Unidos, por ejemplo. Eso es súper interesante. Pasó mucho que de verdad se produjo y se creó mucho megans en Occidente, porque había mucha bailarina de allá bailando aquí. Y ese material es muy interesante y muy bonito de recuperar también. ¿Sí? Por ejemplo, Mokhtar, les voy a nombrar no me hagan escribirlo, porque ustedes saben que siempre aprieto mal el dedo y después dejo la escoba. Una vez me salí, ¿se acuerdan? Y no, ya no. Les puedo hacer una lista. Me la piden por interno, ¿ya? La tengo, porque se las mando a mi alumna del curso de música. Les voy a nombrar después a los músicos, pero por ejemplo, Mokhtar El Said trabajó mucho en Occidente, con orquestas ahí medias mezcladas, de gente de allá, con gente de aquí. Yalila Zamora trabajó con Mokhtar El Said, por ejemplo, y otros músicos también. Y recuperar eso es muy interesante. Me acordé a raíz de lo que menciona Julia de las Belly Dance Superstars. Belly Dance Superstars tienen discos con música producida para ellas, y ahí también tienen remasterizaciones y podríamos decir covers,
de Meyans antiguos. Bien interesante. Así que recuperen ese material. Es interesante trabajarlo en clase con las alumnas para su entrenamiento, porque de verdad, si se ponen a escuchar de verdad, vamos a hablar de eso al final, si se ponen a escuchar y analizar de verdad, van a descubrir muchos secretos, muchas cosas, muchos momentos, que no solamente pueden marcar con el cuerpo, sino que también interpretarlo. Es muy bonito eso. Que visitar distintos estados emocionales, que, insisto, es lo que a los árabes les gusta más. No es que una tenga que hacer lo que a los árabes les gusta, sino que a mí me parece interesante que la danza no sea solo movimiento. Eso. Ya. Entonces, sucede lo siguiente. Como les decía, respecto al origen del nombre ahora, de la palabra, Megans, Mejans, que es como rara, ¿no? Y literalmente no significa nada, no es árabe, no, es una tergiversación de una palabra de otro idioma, desde el árabe. ¿Cómo surge? Hay dos teorías. Hay más, pero las otras son como un poco raras, como encuentro que ya es mucho. Hay dos palabras extranjeras, digamos, francesas, que podrían ser la base para esta pronunciación de Mejans o Megans. Como decíamos antes también, hasta los años 80, esto no era un término masivo. No todos los músicos lo nombraban. La misma Farida Fahmy dice que ella nunca lo escuchó, que lo empezó a escuchar en los 90 en adelante. No, mediados de los 90, diríamos, incluso. Entonces no es... O sea, llamarlo Megans es más nuevo que el Megans mismo. ¿Me entienden? Como decíamos, había músicos que le llamaban introducción, entrada, música de presentación, obertura, etc. ¿Sí? Pero empezaron a pasar cosas. Yalila Zamora está involucrada aquí. Yalila Zamora, como hizo esta colección de Yalilas Rakshaki, se empezó a comunicar con músicos, a trabajar con músicos como Mokhtar El Said. Mokhtar El Said no le decía Megans. No. Le decía de alguna de estas otras maneras que mencionamos. Y Yalila dijo, no, mucha gente le está diciendo así. Y a raíz de eso, como que se empezó a propagar el concepto en estos músicos que generaban, que hacían Megans, en el fondo. Como les digo, es muy nuevo. Bueno, además hay muchas maneras de escribirlo y de pronunciarlo. No sé, Majensi, Majensad. Los turcos también usan esta palabra, pero de otra manera. Con Mejansé. Le ponen como un acento al final. Mazancé, también en Francia se le dicen. Mazancé. Imagínense que como que la palabra viene de Francia, pero en Francia tergiversan la palabra tergiversada. Sí, la más conocida es esa, la que escribió la Nati, que sería Megans. Y la otra es Mejans, con J, en vez de G. Esas son como las que más se pueden encontrar, quizás. Ahora, entonces, ¿cuáles son las palabras? Una es mise-en-scène. Mise-en-scène es como habla de una presentación, de un despliegue, de una puesta en escena. Y esa sería una palabra que se usaba mucho para la danza oriental en los momentos en que los profesores egipcios empezaron a hacer un trabajo también de enseñar en otros países. Entonces, con la idea de utilizar conceptos que quizás eran más manejados de manera transversal, y cuáles son los conceptos más transversales en la danza del ballet. Entonces se usó este término para apelar a esta idea de este despliegue y de esta puesta en escena que tiene una entrada a la vez en que el bailarino o bailarina, ¿cómo se llama? Prima ballerina, no sé decirlo en italiano. La primera bailarina, así se llama, ya. Cuando la primera bailarina o el primer bailarín entra y recorre el escenario en círculos, girando, haciendo algo. Entonces, en el fondo es lo mismo. El Megans apela a eso mismo, a esa presentación, a esa obertura que parte este despliegue de puesta en escena, ¿sí? En el ballet, el momento de solo de la bailarina principal, eso mismo, cuando entraba, no sé, Nureyev o Baryshnikov, entrando, girando, tan, y de ahí parte la pieza, ya, es lo mismo. Entonces se usó este concepto como para
usar algo más transversal. Entonces, Megans sería una tergiversación o mala pronunciación de eso, en el fondo, como de esa palabra, ¿cierto? Les quiero dar una fuente, es que voy a decirles esto porque si no después se me va a olvidar. Después vamos a la otra palabra. Les quiero dar una fuente. Hay una revista que la nombramos cuando hicimos el live de las revistas. ¿Se acuerdan? No me acuerdo cuándo, hace como un año, no sé. Que es la revista Habibi, que se editaba en Estados Unidos. En un artículo cuando ya la revista, el final, el último tiempo de la revista, en el año 2001, hay un artículo que es de Shireen Al-Safi. En ese artículo aparece como concreto, es uno de los primeros artículos en que se establece de manera concreta que el primer Mejans es Amar Kadorse, compuesto para Najwa Fuad. ¿Sí? Y después empezó a haber más consenso sobre eso. Ya. Como les decía entonces, el término no se conocía. Yalila Zamora empezó a trabajar con músicos, lo había escuchado, le dijo a los músicos, se empezó como a difundir en el medio de la danza oriental entre los músicos. Y en 1995, ya definitivamente, una bailarina sueca que trabajaba en Egipto, que se llama Sema Sam, una muy rubia así, con la nariz muy respingada, muy linda, baila bien bonito. Sema Sam, ella que bailó en Egipto muchos años, como de fines de los 80 hasta como el 2005, por ahí. Cuando fui a Egipto, cuando fui en el 2010, era muy conocida, todavía la gente la recordaba mucho, pero ya había dejado de bailar en Egipto. Ella, Sema Sam, empezó a hablar, a mencionar la palabra ya explícitamente Megans o Mejans en 1995. Y hay gente que le decía como, pero ¿y de esa palabra de dónde viene? Qué rara esa palabra. No, así se llama. Y viene de mise en scène, no sé qué. ¿Sí? Esa era una. Les quiero leer otra cosa, que tiene que ver con un relato de Farida Fahmy. Nada más ni nada menos. Oh my God. Esta es una entrevista que le hizo Ketty Sharif. Ketty Sharif es muy interesante, ¿la conocen? Investíguenla, con K. Ketty Sharif, como Omar Sharif, pero Ketty con K, Sharif. Ketty Sharif. Ella es muy, muy importante en la danza oriental en Estados Unidos y entrevistó a Farida Fahmy. Dice, Ketty Sharif, quien ha trabajado mucho con Mahmoud Reda y Farida Fahmy, contó que Farida fue testigo de la palabra acuñada a mediados de la década del 90. Imagínense que se está diciendo que Megans se acuñó ya formalmente a mediados de los 90. Según Ketty, Farida describió el origen del término así. Así dijo Farida. Esto dijo Farida sobre el origen de Megans. Aunque muchos profesores egipcios de Raqs Sharqi no hablan francés, a menudo usan términos de ballet francés cuando instruyen a los estudiantes para usar términos transversales o para poner un poco de pompa a su trabajo. Me encanta Farida. La Reda Troupe había trabajado a menudo con maestros de ballet rusos para entrenar a sus miembros y por lo tanto usaba mucha terminología de ballet. Muchos coreógrafos y bailarines egipcios que formaron parte del linaje Reda, como estudiantes o miembros de la compañía, continuaron usando esa terminología del ballet hasta la actualidad. El término Mejans fue acuñado involuntariamente. Farida, no soy yo. Ketty Sharif entrevistando a Farida. Y yo leo esto de ellas dos. El término Mejans, dice Farida, fue acuñado involuntariamente al pronunciar mal la palabra francesa manège. Esto sí lo voy a escribir. No puedo dejar de escribirlo porque es parte de lo que estamos hablando, así que con mucho cariño. Si me salgo, me perdonan y vuelven. ¡Ah! No quiere, mira, ¿viste? No quiere. Ahí está. Ténganme paciencia porque se pone tonto esto. No sé por qué.
Pero esta palabra sí hay que escribirla porque es parte de lo que estamos hablando, pues chiquilla, ¿no? ¡Ay, qué pesado! Ya. Aquí la primera E tiene un acentito para el otro lado. ¿Sí? Esa es la palabra que a la que Farida se refiere. Y si se dan cuenta, Farida no está hablando de mise-en-scène, de lo que hablamos antes, sino que es otra palabra. Ya, lo voy a leer de nuevo. El término ménage fue acuñado involuntariamente al pronunciar mal la palabra francesa manèges, que significa carrusel en inglés, en francés. En el ballet clásico, esta palabra describe viajar en un patrón circular alrededor del escenario, generalmente usando una serie repetida de 1 o 2 pasos principales de desplazamiento. Un maestro de Rakcharki estaba trabajando con estudiantes de Rusia y tenía la intención de usar esta palabra francesa, manèges, para describir este patrón al utilizarlo en la entrada de bailarina. Sin embargo, el instructor no pudo pronunciar manèges correctamente y en lugar de parecer ignorante, decidió improvisar, cambiando la palabra por ménage. Este nuevo término llenó un vacío, dando finalmente un nombre a esta parte tan importante del repertorio de bailarinas de Rakcharki. Fue repetida por profesores y estudiantes por todo el mundo, convirtiéndose finalmente en la palabra definitoria de una pieza de entrada de bailarina para el escenario. Curiosamente, aunque la palabra ménage fue originalmente un subproducto de la mala pronunciación de un profesor a principios de los 90, se ha integrado absolutamente al lenguaje de la danza del Medio Oriente y es utilizada por muchos profesores y músicos prominentes, tanto en Egipto como en el extranjero. La palabra en sus muchas formas ha dado un gran recorrido por el mundo de la danza oriental. Pam, para, pam, pam, pam. Ya. No lo digo yo, ahí está la fuente. Lo quería leer así literal. Entonces, conclusión, resumen del origen de la palabra. Tenemos dos versiones. Una, mise-en-scène, ya explicamos qué significaría, que también es como una tergiversación de esa palabra. Y la otra es ménage, que a mí me hace más sentido esto que cuenta Farida, porque ménage, es como que desde el árabe se toma, es como que siento que tiene más vínculo fonéticamente. Y esto lo cuenta Farida Fahmy, con sus palabras, entrevistada por Ketty Sharif. Yo solo lo leí, soy un canal para contar lo que Farida dijo. Y me gusta mucho lo que Farida también agrega, que en el fondo la palabra llenó un vacío. Porque antes no había consenso, todo el mundo le decía de manera distinta, obertura, rutina, introducción, fanfarria, música de presentación. Entonces Megans fue como que estableció una palabra que todo el mundo podía usar, transversal, que no significa nada literalmente, y que en el fondo llenó este vacío para definir este formato musical. ¡Tatán! Ahí está. ¿Sí? Si tienen más preguntas, comentarios me dicen, ¿ah? Ahora, ¿qué tiene el Megans? Aquí ya participen, por favor. Aquí participen, porque yo creo que de esto saben más ustedes que yo. Yo no bailo tanto Megans. Ya hace tiempo que no. Porque además, cuando me invitaban, no sé si me van a invitar de nuevo, a ver qué va a pasar. Cuando me invitaban a regiones a bailar, a hacer clases, nunca me pedían que bailara oriental. Siempre bailo danzas étnicas. Pero bueno, no importa. Ya. Entonces, participen porque de esto ustedes saben mucho. Díganme. No voy a hablar más hasta que no escriban algo. ¿Qué elementos componen el Megans? Ejemplo. Taksim. ¿Qué más? Hola, Caro. ¿Qué más? Piensen que hay un metrónomo sonando. Taksim. El taksim puede ser de distintos instrumentos, ¿cierto? ¿Qué más? Hola, Roxy. Ah, ya, supongo que pusiste malfuf. Ah, ya. Aquí lo vamos a especificar. Porque no es que tenga malfuf, porque malfuf es un ritmo. ¿Sí? Y los Megans puede tener
muchos ritmos, pueden tener muchos ritmos. Malfuf es uno de los ritmos el que puede usarse para la entrada, para la cortina de entrada. Pero no solamente Malfuf, no se lo aprendan de memoria. También puede ser otro. Hay Megans que tienen Maxum rapidito, Sarié. Hay Megans que tienen Ayub en vez de Malfuf. Así que, ojo. Introducción. Muchos Megans tienen introducción, no todos. Tienen una introducción melódica, tienen un violín, medio ahí como misterioso, y después viene el ritmo de entrada, ¿cierto? Bien, ¿qué más? Transiciones. ¡Ah! ¡Qué buenas! Ya, las transiciones son como puentes musicales que pasan de una cosa a la otra. Hossam Ramsey le decía resoluciones, que es como una especie de punto seguido, que te avisa que va de un momento musical y cultural a otro, ¿cierto? Por ejemplo, está en el momento popular, y el acordeón, y cambia a otra cosa, ¿cierto? ¿Clímax o cuerpo? Clímax sí, el Megans muchas veces tiene, claro, eso como que no es un elemento musical, es un elemento interpretativo, pero claro. ¿A qué te refieres con cuerpo? Me encanta. Cortes, acentos, ya. Eso es más bien de los Megans actuales, ¿sí? De los Megans actuales, que tienen la darbuka, el derbaque, que acentúa mucho. Eso no era tan así antes. Amar 14, Esta Amar, Machail, Zettelhosen y todos esos Megans antiguos, no es tan así. Eso es un estilo, un sello personal de los músicos que hacen Megans más en la actualidad, ¿sí? Entonces no es que lo tenga, no es que siempre tenga cortes. De hecho, los Megans que a mí me gustan nunca tienen tanto corte. Me gusta porque a mí me gusta mucho más la melodía. Distintas cadencias. Claro, la Julia habla de esto que hablábamos antes, que los Megans tienen distintos tienen una atmósfera que cambia. Tiene distintas alusiones a distintos contextos culturales que representan distintas emociones. Algunos alegres, algunos místicos, algunos más introspectivos, como el Taksim que hablábamos, algunos más fogoso y destreza, como el Solotabla, más elegante, como el Samay, más romántico, como la Rumba Masri. Eso es muy interesante en los Megans. Este viaje que podemos hacer, no solo corporal, no solo musical, sino que también emocional. Es muy entretenido y lo digo de nuevo, chiquillas, las invito a abordar los Megans desde ahí. Cuerpo es como el ritmo que le da... ya. Es que yo diría que tiene hartos cuerpos. Hartos cuerpos que se van pegando. Porque no hay un ritmo de base. No sé si te refieres a eso, Nati. Pero no hay un ritmo de base. Porque dependiendo del momento, del elemento que compone el Megans, es el ritmo que predomina, ¿cierto? Esa es la característica del Megans, de hecho. De hecho, si ustedes se fijan en las producciones de los músicos actuales, muchos están haciendo pedacitos, por ejemplo, hacen solo cortinas de entrada y finales. Ya, y ahí para eso usan distintos ritmos, o Ayub, o Maxum Sarié, o Malfuf, ya. Entonces tienes eso, la cortina de entrada y el final. Y hacen discos en que todo esto está separado. Entonces hacen 3 cortinas, por ejemplo. El disco tiene 3 cortinas. Y tiene 3 momentos musicales populares, por ejemplo. Tiene una parte que alude más al Saidi, una parte que alude más al Baladi. ¿Cómo podemos diferenciar eso con el instrumento? El Saidi puede tener hasta un teclado que alude a un mismar, ¿cierto? El Baladi, por supuesto, al acordeón. Puede tener caulilla, incluso, como momento folclórico. Y tiene 3 momentos folclóricos distintos. Tenemos 3 cortinas, 3 momentos folclóricos. Puede tener 3 momentos, 3 taksim. Un taksim de acordeón, no, el acordeón no porque ya estuvo en el Baladi. Un taksim de violín, un taksim de nai, un taksim de ud. ¿Sí? Y hacen 3 taksim. Y le ponen otro momento como más intenso, que hay unos momentos como intensos, que puede tener Falaji, que puede tener Ayub, que alguna gente marca como Sar, por ejemplo. Y ponen 3 momentos intensos. Entonces después, ¿qué hacen las bailarinas? Los juntan como quieren. Entonces como es como un puzzle, no, como un Lego de los elementos del Megans. Entonces yo pongo una de esas 3 cortinas, uno de esos 3 momentos populares,
uno de esos Taksim y un momento intenso y pongo la cortina final para cerrar la misma del principio. Y armé un Megans. Y así me puedo armar montones dependiendo de cómo lo mezclo. No, no es ritmo de base. Eso, como no contando momentos musicales. Momentos musicales, eso sí, ya. ¿Me entendieron? Eso lo está haciendo mucha gente, muchos músicos están haciendo eso. Eso es como la nueva tendencia del Megans. Yo creo que hay tendencia, hoy hay dos tendencias. Una sigue siendo que te hagan un Megans a ti, obvio. Randa tiene su Megans. Sahar Samara creo que también. Que Asisa tiene sus Megans. La Ami Sultán tiene su Megans. Chile, decíamos, la Dani Acevedo tiene su Megans. Y así. Elena Ramazanova tiene su Megans. Me encanta. Es uno de los que más me gustan de los actuales. Que no es tan actual tampoco ya, pero ese me gusta. Y la otra tendencia es esto que les digo. Los músicos hacen pedacitos distintos para que tú los mezcles como quieras. Los editas, después los pegas, ¿cierto? Hola Vivi, la Vivi pregunta, ¿se pueden utilizar elementos? ¡Claro! El Megans, como precisamente el Megans nació para que la bailarina se luzca y haga guiños a todo lo que es parte de la cultura y de la música árabe o de Oriente, egipcia específicamente. Obviamente el uso de elementos es parte de este despliegue. Yo creo que se pueden usar todos porque, insisto, el Megans, chiquilla, es una elaboración moderna creada para el escenario, para la entretención. No tiene nada de étnico, no representa una etnia, es una mezcla de cosas para la entretención. Por lo tanto, ustedes pueden jugar libremente con eso, ¿sí? Entonces, pueden usar velo en la entrada. Espérense, voy a leer para que no se me pase y después sigo. Mohamed Shahin tiene mucho. Wael Mansour. Wael Mansour, sí, se me confunde con el Kafuri, que es el cantante. Wael Mansour tiene. Khaled Mahmoud, hermoso. Nesma. Muchas bailarinas tienen orquestas muy buenas y tienen música muy buena. Sí, Mohamed Shahin también. Los de Shahin me parecen muy comerciales. Claro, o sea, más que yo no sé si comerciales, yo creo que son todos comerciales, porque todos son para eso. A mí algunos me parecen más plásticos que otros. Claro, porque si está todo en el teclado, obviamente no, a mí como que no me prende mucho nada en el alma, pero eso sí, hay algunos que para mí son más plásticos que otros, pero ahí depende del gusto también. ¡Ay! No, es fascinante el velo en la entrada. Claro, ya vamos a hablar de los... ¿Podría incluir una yihad? ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! Es que ahí tenemos un problema, coneja querida. Porque ahí necesitaríamos un músico egipcio, libanés o lo que sea que crea el Megans que sepa Xavi marroquí, que sepa 6x8 y que lo incluya. Bassem debería ser. Bassem te convoco aquí. Porque Bassem cacha mucho también de otro ritmo de otros lugares. Él dice que no, pero sí. Convoco a los músicos que tienen manejo de distintos contextos. De hecho, a mí me encantaría hacer un Megans que tenga todo. ¿A qué me refiero con todo? Que tenga cosas del Magreb, que tenga todos los elementos del Megans que conocemos, como el taxi, la entrada ya, pero que también tenga algún momento ligado a como al Magreb, otro momento que aluda a Asia Occidental, que tenga Nubia en la parte popular. Yo voy a hacer mi Megans un día, espérate nomás. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, conejo, es claro que se puede, por supuesto, pero quizás un músico marroquí que conozca el Xavi marroquí de 6x8 lo va a incluir más fluidamente. Pero para eso tendría que conocer todos los elementos que componen el Megans desde antes. ¿Me entiendes? Pero claro, hoy día tienen caulilla. Yo lo veo más de 20 años. Yo lo veo. Hola, Gelia. ¿A qué te refieres? No entendí tu comentario. Cuéntame. Apertura, presentación, entrada, sí, claro. Entrada o cortina también le dicen. No puedo apretar el ver más. ¿Por qué? Ahí está. Folclore o momento popular. Claro, que tiene Balad y Maxum, o Tabel también, no lo pusiste ese, pero lo incluyo. Claro, Solo Tabla. El Solo Tabla también fue una idea de Nacho Fuad. También. Sí, pero eso se incorporó después. El Amar 14 no tiene Solo Tabla. Eso fue un poquito después. ¿Sí?
Imagínense. Param, pam, pam, param, pa, 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 ta, 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 ta. Oh, sería entretenido. Vamos a hacer un Megans. Hagamos uno nosotras allá. Percusión, claro. La percusión es lo que les decía, que es el solo de tabla en el fondo, o de tablas, como de percusiones. Claro, los Megans, 20 años, sí, pues sí, hablamos, no sé si llegaste, ¿cuándo llegaste? Pero hablamos del origen, que es de 1976. El origen del formato musical de 1976, el primero fue Amar 14. Y de ahí en adelante, mucha evolución y desarrollo, y ya vamos a hablar de eso, de algunos... Pero 1976 está de la vuelta a la esquina, ¿eh? Tampoco es tan antiguo. Sí, no está. La Vale dice que le encanta. ¿Saben qué? A mí me cargaba. Yo decía, esta cuestión de mentira plástica, ¿por qué hacen esto si hay tanta música árabe tan bonita? Pero era porque no conocía Megans antiguos y porque no me había dado el tiempo de descubrir el misterio, de encontrar esta magia, de encontrar los misterios musicales que hay detrás. Traten de escuchar los Megans e ir más allá, de encontrar, como decía alguien por ahí, las transiciones, los cambios de atmósfera, los cambios de energía, etc. Ah, ya, alguien me hablaba de los elementos, quedó pendiente. Todos los elementos, po. Me acuerdo de la Argentina a fines de los 90, a principios del 2000, que usaban hasta sable y usaban todo. Me acuerdo que en la introducción entraban con sable y con velo encima del sable, como una cortina. Bailaban esa introducción, ¡shum! Se sacaban el sable, seguían con el velo, entrada. ¡Shum, shum! Terminaban el velo, venía el momento popular, iban a la bambalina y se ponían los crótalos. Crótalos, ¡shum, shum, shum! Devolvía los crótalos, venía el Saidi, bastón. Las multielementos. Eso me parece que tiene que ver con una tendencia como que está de moda en ciertos momentos, porque sí también es chiquilla, no sean ciegas ante eso. No ciegas, o sea, uno cree que está puro creando, pero igual el oriental tiene cosas que cierta gente pone de moda y uno las sigue. Entonces cuestiónense, ¿esto me gusta de verdad o lo estoy bailando porque está de moda? Bueno, ¿sí? Entonces... hay momentos en que la moda ha sido usar más elementos. Hay momentos en que a otros que no. Hoy no. Hoy es como baila. Que se note tu interpretación, que se note tu destreza, el movimiento, ¿cierto? Hubo momentos también en que el Megans entero se bailaba con sagats, con crótalos. Entero. En los 80 eso era súper típico. Después no. Ya sí. ¿Sí? Yo pienso que no es necesario, dice la Vale, para bailar Megans. No es indispensable para nada, pero a mí me pasa que si la música me lo propone, para mí la música me dice todo, me habla, me propone. Yo dialogo con la música. Entonces en Yumana, que es una de mis Megans favoritos, que fue creado por la orquesta, interpretado por la orquesta Al-Ahram para Nadia Gamal, ese Megans a mí me dan ganas de usar el elemento. Y hay otros que no. En Chains of the Sahara no me dan ganas. Pero en Yumana sí. Por ejemplo, en Amar 14 tampoco me dan ganas, pero en Machal sí. Depende. Para eso, ¿qué hay que hacer? Sentarse, cerrar los ojos y sentir. Tratar de sentir qué te dice, qué te habla. Tampoco me gustaban los Megantes y la Nati porque me costaba pescar el cambio de energía. Ah, claro, con tanto cambio. Pero ahora está superado. Sí, hay que dedicarse un poquito. Amar 14, justo la voy a bailar. Ah, qué linda. Amo los Megans antiguos, qué linda. Tienen otro feeling de atmósfera. Claro, porque piensa que lo hizo Mohamed Abdel Wahab el 76. O sea, venían saliendo de los clásicos. Kulthum se murió en 75. En 1975. Yo siento que el Megans es como una transición. Es como ya. ¿A dónde vamos ahora? En la danza oriental. Al Megans. Es una nueva era, en el fondo. Habla de algo así. ¿Sí? Espérate, se me va para abajo. ¡Ay! Bailarlo se interactúa con el público. A mí eso me gusta, el cambio de energía, a mí también. La Vivi dice, al bailarlo se interactúa con el público, depende otra vez. Mis alumnas dicen que mi palabra favorita es depende. Es que sí, depende. Nunca se aprenden las cosas de memoria así de manera tan fija, chiquilla. Todo depende del momento, depende del contexto, depende de dónde estás bailando, para quién estás bailando, depende de tu propósito también. Hay gente que no le gusta interactuar, hay gente que le gusta mucho. A mí me gusta, me encanta. Hay una bailarina que es argentina, pero que se radicó en Egipto y que ella
ya es una bailarina egipcia prácticamente, conoce todo el medio y es absolutamente egipcia para mí, que es Asmahan. Asmahan, cuando baila Megans, en la parte popular baja el público. Me encanta. Me encanta. Y a veces baja y yo hago eso también. Yo bailo un Megans de como del 83. Del 83, sí, que se llama Esmeralda. Esmeralda como la piedra, ¿cierto? Y tiene una parte popular, un Saidi, super gawasi para mí. Entonces, y dura como 12 minutos. Y en esa parte, yo bajo al público con sagats y me paro arriba del asiento. Y hago sagarit. A mí me gusta así. También eso tiene que ver con el sello personal, con el estilo de la bailarina. De si es más cercana, si no. Por ejemplo, Farida Fahmy no. Farida Fahmy no. Ella bailó oriental, ¿ah? Y bailó Megans. Sí, fíjense. Incluso en la tele. Un tiempo. Poquito, pero sí. Y ella no interactuaba con el público, no. Ella era más como del escenario, arriba, ¿cierto? El público separado. Aquí entramos al concepto de, que no sé si vieron mi ponencia en el congreso que hubo hace poco organizado por Marina Barrio Nuevo, que yo hablé de el concepto de entretenedora. Aquí tiene que ver con cómo te vinculas con eso, con el concepto de entretenedora. Además, si estás bailando en una tarima muy alta, no podés interactuar con el público, es difícil, porque ¿cómo te acercas? Pero si estás al lado, bailando entre las mesas, es mucho más posible, ¿sí? Tengo la impresión, dice la Gelia, que los músicos se aburrían tocando un mismo ritmo, necesitaban fluir más. O sea, claro, pero eso también lo hablamos al principio. ¿Cómo surgió esto? Surgió por una necesidad comercial también, de que había muchos espacios. Los nightclubs proliferaron no solamente en el Medio Oriente, sino que también en Occidente. Empezó a haber espacio para bailar danza oriental en la televisión. Y esta idea no nació de los músicos, nació de las bailarinas. Y eso es lo que más me gusta. Porque de alguna manera, con los Megans, las bailarinas empezaron a ser las jefas. ¿Se dieron cuenta? Que empezó a haber orquestas de la bailarina, que hacían música para la bailarina. Eso antes no pasaba. Eso antes era una comunión, digamos. Pero el músico era tan famoso como la bailarina. No es que no quiera que los músicos sean famosos y que les vaya muy bien. No. Quiero decir que me parece que es muy interesante que la bailarina que se dedica a bailar y a entretener pueda guiar a los músicos. Y generar algo en conjunto, pero guiado por quien genera la atmósfera de la presentación. ¿Cierto? Yo no sé si los músicos ahora se aburren de tocar algo. No, hay un formato musical que se llama Wasla, ¿lo conocen? Si quieren, en otro live podemos hablar de esto. La Wasla es un formato que viene de las cortes. Viene como del Imperio del Andaluz, pero es de Egipto. Y es de fines del siglo XIX, más o menos. Dura 1 hora, mínimo. Más o menos dura 1 hora, mínimo. Y los músicos tocan el mismo ritmo 20 minutos. No sé si pasa por ahí. Porque la música árabe tiene mucho esto, la ornamentación. Kulthum, por ejemplo. ¿Cuánto duraban las canciones de Kulthum? Kulthum, sus canciones duraban 45 minutos y la gente igual le pedía repetición. O sea, una canción podía durar 1 hora 20. Entonces, así como que se aburran, no creo. No, porque es otra mente, chiquilla, es otra idiosincrasia y se basa todo en la paciencia. Insisto, al principio los Megans duraban 12, 15, 20 minutos. Eso se fue reduciendo por también una necesidad de los concursos, de las muestras de alumnas, en que baila más gente, entonces tiene que ser más cortito, etcétera. Pero originalmente a mí me gusta bailar Megans largos. Yo te lo bailo entero. O sea, si quieren que baile el Yumano, lo bailo entero, no edito los Megans. I love you. Contigo aprendo demasiado. Una enciclopedia humana. No sé si tanto. Hay muchas cosas que no sé. De esto sé porque he estudiado, pero qué bueno que te haga sentido, que aprendan, que les... A mí lo que más me gusta no solamente es que se aprendan estas cosas de memoria, la información está, pueden encontrarla. Lo que me interesa es que se motiven y que las inspire. Y que cuando creen, tengan nuevas ideas, se refresquen también en su creación. Viene un año nuevo, viene otro año de danza, de clases para muchas. Entonces, creo que es muy interesante eso, refrescarse, descubrir cosas nuevas. Y a veces descubrir cosas nuevas, innovar, puede ser mirar hacia atrás, mirar al pasado y tomar cosas tradicionales que a lo mejor no están tan visitadas. ¿Sí? ¡Eso! ¡Ya!
¿Alguna pregunta, algún comentario más? Les voy a dar avisos. Tengo avisos económicos. Avisos publicitarios. No, pero vamos cerrando, vamos cerrando. Algo más. Me encanta su pregunta, su comentario. Muchas gracias. De eso se tratan estos lives. Ustedes saben que sea una conversación sobre todo este tema, que yo sé que todas igual lo manejan, porque todas bailan esto más que yo. Me parece que lo interesante precisamente es eso, que lo hablemos y que entre todas vayamos descubriendo cosas. ¿Cierto? Bailen, vegans. Quiéranlos. Me encanta escucharte. Ah, qué linda. Volvemos el otro miércoles. Hoy día fue excepcional porque el miércoles fue feriado. Yo creo que se basa en la bailarina más que en los músicos. Si tiene un buen show, no, claro, estoy de acuerdo. Sí. Puede ser un vegan súper fome, plano y plástico, pero la bailarina lo hace dinámico. Sí. Qué lindas, gracias chiquillas, muchas gracias. Me encanta que estén aquí. Gracias a ustedes, de verdad. De verdad. Bueno, el primer aviso que quiero dar es que el 2 de febrero es el live número 100. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Se me paran los pelos. Me da mucha emoción. Por muchas razones. Me da mucha emoción porque de alguna manera he cumplido un sueño estando aquí hablando de estas cosas. Porque yo les he dicho que para mí el conocimiento cobra vida si se comparte, si se conversa, si se habla. Si no están muertos los libros ahí guardados, juntando polvo. Entonces de verdad he cumplido un sueño porque son muchas cosas que leo por mi cuenta y que he podido darles vida gracias a ustedes. Espérense. Hola Fran, yo nunca he bailado Megans. Ya, sí, pop, Fran, corta lapo. ¿Ah? Siempre es un placer. Las lindas, quedan lindas. Fiesta el 2, obvio, ya les voy a hablar. Gracias, qué linda. Muchas gracias a todas, de verdad. Bueno, el 2 de febrero, live número 100. Así que va a haber unas sorpresas ahí, va a haber concursos y otras cosas. Así que, y de ahí les quiero avisar que me voy a tomar vacaciones de lives y de la vida. Así que el 2 de febrero va a ser el último live y después vuelvo el primer miércoles de marzo. Oh, sí, porque necesito conectarme con otras cosas, no desconectarme. A mí no me gusta mucho decir eso, porque desconectarse es como estar así, como no pensar en nada, sino que prefiero decir conectarme con otras cosas. Entonces, y necesito de verdad descansar. Puede que me vaya a la playita con mi mami y no quiero estar como interrumpiendo las vacaciones y diciéndole, voy a hacer el live, ya, ¿sí? ¿Me entiendes? Ya, así que ese es el primer aviso. Prepárense para el 2 de febrero porque vamos a tener fiesta fiesta live party. Y va a haber concurso, insisto, y otras cosas. Ya, ese era un aviso. El otro aviso es que mañana, sábado, a las 4 de la tarde, voy a hacer una clase abierta, que es parte de mi curso de historia. En realidad es la última clase del curso de historia, anual, intensivo anual. Y es una sesión en que vamos a hablar de cómo se desarrolló la danza oriental en Occidente. Entonces, el título de la clase, de la charla es El camino inverso. Es a la gorra, con aporte voluntario. En realidad es simbólico, para que haya una energía que fluya. Y voy a poner el link para Zoom abierto en mi perfil de Facebook. Así que no tienen que inscribirse ni nada. Solo si se quieren meter, van. ¿Ya? Eso. Y yo voy a poner la cuenta ese mismo día si quieren hacer un aporte. Solo si pueden, si quieren. Lo que me interesa es que estén ahí, que conversemos y debatamos, ¿sí? Para hablar de este tema. El camino inverso, que es la danza oriental y su desarrollo en Occidente. Cómo se desarrolló en Occidente. Eso era un aviso. Después te vamos a extrañar. Sí, pero es febrero, falta, queda todo enero. Queda diciembre, queda todo enero y queda el 2 de febrero. Así que falta. El otro aviso es que el 17 de diciembre, el viernes 17 de diciembre, a las 7:30, voy a hacer otra clase de la gorra. Me encanta hacer clases de la gorra a fin de año. Como que siento que es como una retribución también. Y voy a hacer una cosa que me pidieron en realidad, no tiene nada que ver con la danza. O sea, igual tiene que ver con quienes somos independientes, porque se trata de tips de organización. Muchas me han preguntado, hoy, tú que tienes bitácoras y planners y que haces tantas cosas, ¿cómo lo haces? Bueno, lo hago porque me organizo. Entonces, y he desarrollado para eso un cierto método que ha sido basado también en harta búsqueda e investigación. Entonces, ese taller del 17 de diciembre, que también es a la gorra, también por Zoom, es para darles tips para que encuentren un camino para planificarse y ordenarse, ¿sí?
no tiene por qué ser el mío. Les voy a dar, la idea es que conversemos precisamente ahí de ciertas cosas que les van a permitir descubrir cuál es el mejor camino para ustedes. Pero es una búsqueda igual. ¿Y cuál es el objetivo de eso? De planificarse, es tener tiempo libre de calidad. Y no estar pensando todo el rato con que te persiga el fantasma de que no hiciste esto y de que no transferí lo que te... ¡Ay, no hice eso! ¡Ay, yo quería hacer este proyecto y no lo hice! Pasó un mes, ya no lo cumplí. ¡Oh, ya, mañana lo voy a hacer! Y no lo hago y después me persigue. ¡No! Se puede concretar y se puede tener tiempo de calidad. Planificar no es ser obsesiva ni estresar. Al revés. Es evitar eso. Evitar el estrés mental que te provoca no estar ahí como al día con tus cosas, ni cumpliendo tus proyectos. También ese es otro objetivo, que cumplas tus proyectos, que los lleves a cabo, que los concretes. Pero para eso hay que organizarse, porque la vida es bien intensa. Entonces yo creo en las jornadas. Yo tengo jornada para todo. Tengo un día en que va mi mamá y lo mantengo fijo. Para ustedes puede que no sea tan fijo, pero la idea es organizarse de alguna manera. Bueno, eso vamos a ver en ese taller de planificación del otro viernes a las 7:30. No tienen que inscribirse otra vez. Voy a poner el link abierto en mis redes otra vez. Así que atentas ahí nomás. Esas son las cosas que vienen en diciembre. Después tengo unos días de vacaciones en que vamos a estar preparando las obritas. Ese es el otro aviso. En enero viene el estreno de Neswa, de esta serie de Netflix, como de serie de Netflix, que tiene 5 capítulos, 5 obras, 5 historias de mujeres que mis alumnas están trabajando, creando de una manera que ya no tengo palabras para describir la emoción que me da. Son de verdad todas unas artistas máximas en todo sentido, en cómo se han preparado en la creación de vestuario, en cómo se han organizado para grabar, en cómo se han coordinado con las compañeras y toda a distancia. Hay una obra en que la protagonista es de Arica, por ejemplo, la de la gitana. Y así, hay una coordinación muy bonita. Hay compañeras de la escuela que van a cantar, van a hacer una canción para que otra compañera baile. Otras hicieron una danza con sus hijas y sus hijos para una de las obras. De verdad es emocionante, muy emocionante. Así que las invito a compartir con nosotras los estrenos porque lo estamos haciendo con mucho cariño. Desde el 15 de enero. Sí, van a ser los fines de semana, los estrenos. Y lo otro es que en enero tengo cursos de verano presenciales. ¡Oh! Sí, mi regreso a la sala de clase, no puedo creerlo. ¡Oh! Ya, tengo presenciales, pero también tengo online, obviamente. Un día como que publiqué los presenciales y algunas me escribieron, ¡ay, ¿por qué ayer no se van a tener online? No, voy a tener online igual, el otro año igual. Sí, entonces hay opciones presenciales y opciones online. Presenciales es una clase regular que es los viernes de 7:30 a 9, más o menos en el Metro Santa Ana. Y tengo unas jornadas de talleres el 22 y 23 de enero, sábado y domingo, en la tarde. Muchos temas muy entretenidos. Si les interesa, están en un post, pero igual yo voy recordando, pero si no me escriben por interno si lo quieren tener ahí más, la información más cercana. Y online tengo una jornada de talleres el 8 de enero, varias cositas ahí, vamos a hablar de pedagogía. Como vamos a hacer un conversatorio de pedagogía para las profes, para que empiecen un año ahí motivadas y ordenadas. Hay un taller sobre música para descubrir cosas nuevas. Y hay un taller de manos, del poder de las manos. Cómo podemos hacer más dúctiles las manos y vamos a hacer cosas de distintos contextos y culturas para que sus manos despierten. Eso es el 8 de enero. Y tengo un taller que se llama Inspiración Asiática, que son danzas de Asia Occidental, ahí bien, no abordadas de manera tan específica, sino que más bien como de manera transversal, para que se conecten con otra energía. Eso es todos los jueves de enero, de 8:15 a 1:15 para las 10. Y lo último online que tengo es un curso de creación, que es el 29 de enero, que a mí me encantan los cursos de creación y se llama Tu Mirada Orientalista. Y vamos a conocer a bailarinas orientalistas y vamos a trabajar una propuesta ahí personal. ¡Eso! Así que, disfruta tu viaje. Sí, pero falta. En febrero voy a estar libre, falta un montón. Queda todo esto que les cuento en diciembre, queda todo esto en enero, así que estoy abierta y disponible para que me pregunten lo que quieran. Hay que seguir ahí motivada dándole y ahora que tenemos la opción de lo presencial, vamos a ver, estoy nerviosa porque hace mucho tiempo que no lo hago, pero estoy muy emocionada a la vez. Ya, esos serían todos los avisos. Un abrazo muy grande, que estén muy bien. La próxima semana volvemos el miércoles, obviamente, y el tema es las diásporas.
Las diásporas en Oriente. Un tema muy doloroso igual, porque habla de desarraigo, de discriminación, de dolor para mucha gente, pero también habla de resiliencia y de cosas muy bonitas. Así que vamos a hablar de la diáspora gitana, de la diáspora palestina y otros. ¿Sí? Eso es el tema del otro miércoles. Como siempre, si tienen algún tema, me lo pueden proponer para seguir incorporándolo durante el año, porque desde marzo seguimos. Terminamos el 2 de febrero en el live número 100 y después en marzo seguimos, ¿ya? Ya, un abrazo a todo el mundo, a todas, que estén muy bien, energía, mucho amor, mucha ánimo para el fin de año. Yo sé que se pone intenso, así que toda la energía para todo, para que se les cumpla todo y la espero en todas las cositas que les conté. Besitos, que estén muy bien, gracias, nos vemos el otro miércoles. Chao, 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 chao. ¡Ay, el gatito! Me encanta el gatito. Chao, besos.